Vamos con nuestro contexto histórico. El Manifiesto Comunista surge en un momento histórico muy importante en el año 1848. Fue ese periodo marcado por una ola de revoluciones en toda Europa, especialmente en Milán y Berlín. Estas revoluciones fueron protagonizadas principalmente por clases trabajadoras que se levantaron en contra de las injusticias sociales, construyeron barricadas y lucharon por sus derechos. Aunque en muchos países como Italia, Alemania y Australia, los obreros, solo apoyaron a la burguesía para que tomara el poder, estas luchas fueron clave porque realmente prepararon el terreno para el nacimiento del socialismo moderno y el crecimiento del proletariado industrial. Ahora bien, nuestros autores de este manifiesto fueron Karl Marx y Friedrich Engels. Karl Marx nació en Treveris, Alemania, en 1818. Fue ese filósofo y activista socialista que estudió en varias universidades y se doctoró en filosofía. Él rompió con el idealismo hegeliano y propuso una versión materialista de la historia, donde las fuerzas económicas son base que determina la estructura social, política y cultural. Su vida realmente estuvo marcada por la militancia política, lo que lo obligó a exiliarse varias veces. Luego, en París conoció a Friedrich Engels, con quien publicó el manifiesto en 1848. Luego, más adelante, fundó la Asociación Internacional de Trabajadores, que mantuvo su mayor legado al movimiento obrero. Engels, por su parte, fue un filósofo revolucionario alemán, nacido en 1820, fue un gran apoyo para Marx, no solo en la escritura de sus obras, sino también en la manera económica. Después de su muerte, Marx, Engels se encargó de publicar todos los volúmenes restantes del Capital y continuó defendiendo esas ideas socialistas hasta su muerte. Como tal, este manifiesto comunista plantea que toda la historia de la humanidad ha sido una lucha de clases sociales entre explotadores, explotados, dominantes y dominados. Esta idea resume el conflicto constante entre quienes controlan los medios de producción y quienes solo tienen un trabajo para ofrecer. En esta época, Rusia representaba la fuerza más convencedora de Europa, mientras que Alemania e Italia estaban en ese proceso de unificación y emancipación, lo que generó un ambiente de cambio político y social. Analizará el contenido principal del manifiesto del Partido Comunista, escrita por Carlos Marx y Federico Engels. La obra está basada en una tesis histórica fundamental sobre la historia de toda la sociedad, esencialmente la historia de la lucha de clases. El manifiesto postula que la sociedad moderna simplificó este conflicto a solo dos clases antagónicas, que fue la de la burguesía y el proletariado. La burguesía se describe como una fuerza globalmente revolucionaria, ¿sí? Que sin embargo su propio sistema, digamos, estaba condenado ¿sí? al crecimiento de la producción, conduciendo esto a una crisis de superproducción, ¿sí? Demostrando que el capitalismo no puede controlar las fuerzas que se habían desatado. El proletariado es el sistema capitalista, ¿sí? Digamos que generado por la clase obrera, cuya vida es reducida a la de una mercancía. No obstante, el ser explotados y concentrados en los obreros adquirían una conciencia, digamos, de clase que los convertía en las fuerzas destinadas a derrocar este sistema, siendo como prácticamente el sepulturero de la burguesía. Ahora, la propiedad de clase, o esta obra que se enfoca propone al comunismo una solución. Entonces, una de ellas era abolir la propiedad de clases, que según Marx y Engels, el objetivo central no es abolir la propiedad, digamos, personal, sino era a la propiedad burguesa, ¿sí? Lo que se llamaba el capitalismo. Entonces, el capital es definido como una fuerza social que permite la explotación, ¿sí? La abolición de esta forma de propiedad para terminar con la explotación del trabajo asalariado. También tenemos que el rol del Partido Comunista se identifica como la vanguardia, ¿sí? Como la facción más resuelta del movimiento obrero, cuya misión es aportar la claridad teórica y dirigir la conquista del poder político y por el proletariado. También tenemos la ideología burguesa, que el manifiesto argumenta que las ideas burguesas, ¿sí? Que habla sobre la libertad, de familia o de la nación, son solo el reflejo de los intereses de clase, ¿sí? O sea, como un interés más personal que hacia el pueblo. Por ello, la revolución comunista exige una ruptura radical con esas ideas tradicionales.
Finalmente, la obra detalla, digamos, como el plan de acción una vez que el proletariado alcanza el poder. ¿Sí? Se propone 10 medidas prácticas que buscan centralizar la producción y, digamos, violar ese derecho de la propiedad burgués, que entre ellas incluían como la expropiación de la propiedad, la centralización total del crédito, entre otras. Entonces, en conclusión, tenemos que esta obra concluye que la abolición de las clases surgiría de una asociación donde el libre desenvolvimiento de cada una será como la condición del libre desenvolvimiento de todos. Este es el objetivo como principal de este postulado del manifiesto. Las críticas al capitalismo y la propuesta comunista. En 1848, Karl Marx y Friedrich Engels escribieron el manifiesto del Partido Comunista, un texto que cambió la forma de entender la historia y la sociedad. En él pues denuncian los efectos negativos del capitalismo surgidos tras la revolución industrial, pues como la desigualdad, la explotación y pues una economía centrada en la ganancia más que en las personas. El manifiesto no solo critica, sino pues también pone en contexto una alternativa. Marx y Engels describen cómo la burguesía transformó al mundo, destruyendo las antiguas estructuras feudales, pero reemplazándolas por una nueva forma de opresión, como la economía. En el capitalismo las relaciones humanas se reducen al interés y al dinero. Profesionales como la medicina, la ciencia, el arte, pues se convirtieron en mercancías. Según Marx, este sistema subordina la vida humana a la lógica del beneficio. El valor de las personas ya depende de la utilidad para producir o consumir. Aunque reconoce que la burguesía impulsó avances tecnológicos y económicos, también advierten que esto trajo consigo pues la desigualdad, la inestabilidad y pues algunas crisis presentadas. Frente a este sistema, Marx y Friedrich Engels plantea el comunismo como una forma de organización social sin clases, pues donde los medios de producción sean colectivos y el trabajo beneficie pues a todos como tal. Propone medidas concretas, digamos como la educación pública y pues que sea gratuita, impuestos progresivos, abolición a la herencia, nacionalización a la banca y a los transportes, propiedad estatal de la tierra. Estas acciones buscan eliminar la base de la desigualdad y pues garantizar que la riqueza generada por el trabajo pertenezca a quienes la producen. Más que un simple programa político, el manifiesto fue una llamada pues a la acción. Marx y Engels imaginan un mundo donde el ser humano no esté dominado por el dinero, sino donde el trabajo y la cooperación aseguren la vida digna de las personas, de todos. Hoy sus críticas al capitalismo siguen generando pues un gran debate, porque las desigualdades y las crisis que se denunciaron aún siguen pues en pie y pues no han desaparecido como tal. Cómo el libro El Manifiesto del Partido Comunista, cómo influyó en revoluciones y movimientos sociales del siglo XIX y siglo XX. Básicamente vamos a recordar que pues estamos hablando de este libro, el cual fue escrito por Karl Marx y Friedrich Engels, y quiero contar cómo este libro influyó en las grandes revoluciones y movimientos sociales del siglo XIX y XX, cómo mostró otra perspectiva sobre nuestra manera de pensar en la política y en la economía. Tenemos que tener en cuenta que la idea central de este libro es la historia de la humanidad en
la lucha de las diferentes clases que han existido. Por un lado tenemos la burguesía, que es la dueña de los medios de producción, y por otro lado tenemos el proletariado, que son los trabajadores que solo tienen fuerza en su trabajo. En este libro se le llamó a los obreros de todo el mundo a unirse para acabar con la explotación y construir una sociedad más justa. El impacto que tuvo este libro en revoluciones y en movimientos sociales fue que básicamente todas estas ideas no quedaron en solo el papel. Estas tuvieron un impacto real en la historia, como lo fue en la Revolución Rusa de 1917, en el cual los bolcheviques, liderados por Lenin, se inspiraron en el manifiesto para derrocar al zar y establecer el primer estado socialista del mundo. También está la Revolución China de 1949 de Mao Zedong, que adaptó el marxismo a un país agrario, demostrando que la teoría podría ajustarse a diferentes realidades sociales. Tenemos también un caso, creo que es también muy conocido, como lo es el caso de Cuba en 1959 con Fidel Castro y el Che Guevara. Dieron un giro socialista a la revolución, influenciados por las ideas de Marx y Engels, y plantearon la lucha contra el imperialismo y la desigualdad. Además de todo esto, el manifiesto impulsó a los movimientos obreros en Europa y América Latina, donde los trabajadores comenzaron a organizar sindicatos, a exigir mejores condiciones laborales y participar en la política con partidos socialistas y comunistas. Esto también nos cambió la forma de pensar, como ya había mencionado, en la política y en la economía, donde no solo inspiró revoluciones, sino que también transformó nuestra manera de pensar. Digamos, en la política mostró que el poder no es neutral, sino que responde a los intereses de la clase básicamente. En la economía criticó la concentración de la riqueza y propuso alternativas al capitalismo, como la abolición de la propiedad privada en los medios de producción. En la cultura política fortaleció la conciencia de las clases de los trabajadores y también la idea de que los grandes cambios sociales pudiesen lograrse a través de la revolución. Básicamente, el manifiesto comunista fue mucho más que un libro político, fue más que una chispa que encendió revoluciones, que dio voz a los movimientos obreros y que cambió la manera en que entendamos la política, la economía y la justicia social. El impacto actual del manifiesto comunista y algunas críticas modernas que se le han hecho a lo largo del tiempo. Aunque este documento fue escrito en 1848, actualmente sigue teniendo una vigencia impresionante, porque muchas problemáticas de Marx y Engels que se identificaron en su momento aún se reflejan mucho en la sociedad contemporánea. Ellos hablaban mucho de la desigualdad social, la concentración de la riqueza y la explotación laboral. Y si realmente lo analizamos, esas dinámicas actualmente persisten, solamente que en contextos distintos. Hoy las vemos representadas en fenómenos como la globalización, la precarización del trabajo y el poder, pues obviamente que ejercen esas grandes corporaciones sobre la economía mundial. Ahora bien, el pensamiento marxista con el paso de los años dejó ser visto únicamente como esa doctrina política y se transformó en una herramienta teórica para el análisis crítico de esas estructuras sociales. Actualmente muchas disciplinas como la sociología, la filosofía, la economía, la política continúan utilizando esas bases del materialismo histórico para estudiar cómo las condiciones económicas influyen en la cultura, en las relaciones de poder y en la organización del trabajo. Incluso movimientos sociales modernos, ya sea la equidad de género, la justicia ambiental o los derechos laborales, que retoman de cierta parte ese pensamiento marxista, adoptándolo a los desafíos pues, del siglo XXI. Ahora bien, también es muy importante reconocer que el manifiesto comunista y sus ideas han recibido muchas críticas significativas en la actualidad. Por otro lado, se señala que los regímenes que intentaron aplicar sus principios terminaron
reproduciendo modelos autoritarios con economías planificadas que realmente limitaron la libertad individual y la innovación. Además, diversos teóricos contemporáneos consideran que la noción de lucha de clases propuesta por Marx ya no es suficiente para explicar esa complejidad del sistema social actual. Ahora bien, ya que hoy intervienen otros factores como la tecnología, la educación, el género, la cultura digital y muchas dinámicas globales que se ven en el mercado, desde esta mirada se plantea que el marxismo necesita una reinterpretación que responda a las nuevas formas de desigualdad que caracterizan de cierta manera al mundo moderno. Pero a pesar de estas críticas, el mensaje central del manifiesto sigue conservando el valor teórico y ético, más allá de su contenido político. Representa esa invitación a reflexionar sobre la justicia social, la equidad y la dignidad humana. En un contexto predomina el interés económico y la competencia. Las ideas de Marx y Engels como tal nos recuerdan la necesidad de construir esas sociedades más justas, en las que el desarrollo individual dependa como tal de ese bienestar colectivo que todos buscamos. En últimas, su legado no se limita a esa ideología, sino que mantiene como una advertencia sobre los riesgos de permitir que las estructuras económicas de cierta manera dominen por completo la vida social y las relaciones humanas.